¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Por la mañana les quedé a deber este tema de las dinastías políticas que parte de una imagen que utilizamos en la miniatura y que a mí me parece verdaderamente indignante por donde se le quiera ver. Vamos con la información si les parece bien y posteriormente la opinión. A ver. El hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, Luis Felipe Calderón Zavala, recreó una foto de hace 20 años en la Cámara de Diputados, luego de que su mamá tomó protesta el pasado jueves 29 de agosto en San Lázaro. En la imagen que se ve, si usted ve nuestra miniatura, no me dejará mentir, pero se la describo de todas formas. Se ve a Luis Felipe pequeño, quien ahora cuenta con 25 años de edad, en un curul, a su madre quien lo observa, y en la segunda foto se ve de nuevo a ambos recreando la primera imagen. 20 años después repetimos una gran foto y creo que no nos quedó genial. Y creo que nos quedó genial. Fue lo que posteó junto a la fotografía Calderón Zavala. Contexto, hace algunos ayeres, la mejor mamá del mundo fue diputada por la vía plurinominal, ¿de qué otra forma? Y hoy tomó protesta otra vez porque fue reelecta por voto popular, dice él, en su distrito. Y Margarita Zavala, no, Gómez del Campo, es diputada federal del Partido Acción Nacional. Calificó, por cierto, como un golpe de Estado hace unos días la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de validar la asignación precisamente de diputaciones plurinominales al Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados, otorgándole la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Incluso en su cuenta de X, su hijo, del que hacemos mención, expresó diversos epítetos, ofensas, agresiones en contra de los magistrados y magistradas. Y además de todo, pues siguió con esta tendencia, con esta narrativa apocalíptica dantesca de la destrucción de la democracia, de la oscuridad de nuestro país, de la podredumbre que llega al poder, de la autocracia, de la criminalización, de la dictadura, en fin, ya sabe usted todos los términos habidos y por haber que se han desatado por parte de diversos personajes como Diego Valadez, que por cierto, Diego Valadez, un personaje que busca generar inestabilidad desde la Universidad Nacional Autónoma de México, movilizando a sus huestes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por ende de la Facultad de Derecho. Un hombre que si tuviera tantita vergüenza y tantita decencia, no se atrevería a expresar absolutamente ninguno de los puntos de vista que ha hecho junto con Lorenzo Córdoba, porque son personajes quienes han violentado la ley, quienes la historia ha demostrado que aplicaron la ley conforme a sus intereses políticos, a sus intereses personales, y que ahora aparecen en el escenario queriéndose vender como los grandes cruzados, como los grandes héroes precisamente de la defensa de las instituciones. Instituciones que efectivamente se van al diablo porque son instituciones que ellos mismos crearon para justificar y normalizar a un sistema que derivó en una economía criminal en donde muy poquitos tienen mucho y muchos, muchotes, diríamos coloquialmente, tienen muy poquito. Mientras que los ricos, corrijo, muy poquitos tienen mucho, muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Esa es la frase adecuada. Pero bueno, Diego Valadez, por ejemplo, ha sido parte de todo este escenario, ha sido parte esencial, por supuesto, para que se quiera vender la idea de que la UNAM está también involucrada ya en las protestas por el paro del Poder Judicial, lo cual es una gran mentira, como les decíamos en la mañana. La Facultad de Derecho no es la UNAM, no es la más representativa de la UNAM, no es la más politizada de la UNAM, no es la que tiene mayor conciencia de clase en la UNAM, no es la que tiene mayor credibilidad en la UNAM y no es la que genera mayor simpatía al interior incluso de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, está muy lejos de ser la Facultad de Derecho la cara de la UNAM. Pero ha sido parte de esta narrativa, la cual replica precisamente el hijo de Felipe Calderón Hinojosa. Y todo este verbo, todo este rollo, nos lleva al punto central de esta charla.
las dinastías políticas y la corrupción política. Hay un excelente trabajo en Black Magazine ya desde hace algunos años, 2018, del maestro Aldo Fabián Hernández Solís, quien hace de verdad un análisis muy interesante, muy a fondo sobre todo, porque retrata en pocas palabras, en pocos párrafos en realidad, la vergüenza, la desvergüenza con la que operan y se manejan muchos de estos juniors de la política, herederos de los latrocinios, herederos, por supuesto, de los abusos, herederos de la poca moral de sus progenitores, que son verdaderos representantes e imágenes del nepotismo, ¿no? Que a través de ello, como dice el maestro, se construyen estas dinastías políticas que efectivamente, como bien señala, no son un fenómeno nuevo. No hay familias que hacen de la política y el poder su propio patrimonio desde hace ya varias generaciones. Incluso el maestro Fabián Hernández señala que una constante del poder en México es precisamente la permanencia de ciertos apellidos a lo largo del tiempo. También hay un excelente trabajo de Álvaro Delgado y de Arturo Rodríguez, Las familias del poder, si no mal recuerdo, en donde escudriñan también desde sus diferentes aristas todo lo que son estos personajes, estas familias, el impacto que han tenido a través de los años y cómo la mayoría de ellos ha utilizado, como lo señalaba el maestro Aldo, a la política para saquear, para hacer negocios. Por ejemplo, los Krill, ¿no? El antepasado de Santiago Krill Miranda fue parte del cuerpo diplomático de Porfirio Díaz. Santiago Krill presume una enorme prosapia cercana a Lucas Alamán, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo es un personaje que desde que está en la política, su bufete de abogados creció enormidades, enormidades, y que se hinchó el bolsillo siendo que nunca ganó una elección, que siempre fue plurinominal en el poder legislativo. El caso de Gustavo Madero, que presume también de ser heredero de la sangre del prócer mexicano y que sin embargo, a pesar de que Francisco y Madero, algunos quieren ubicarlo como un personaje de derecha, que en esas épocas era complejo caer en esa disyuntiva, la realidad es que su heredero político pues deja mucho que desear en cuestión de congruencia y de compromiso con las clases bajas para mejorar su calidad de vida, que era el principio fundamental y original de los conceptos de su antepasado. Nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo, siguen ahí. El caso de Cloutier, Maquio, este personaje que la historia lo ha romantizado como un luchador por la democracia, aun y cuando Maquio fue un personaje que llegó al PAN a través de los bárbaros del norte, con una visión netamente neoliberal, netamente empresarial, con una visión netamente conservadora que no iba a beneficiar a los que menos tienen, pero que en ese momento se enfrentaba, por supuesto, al nacionalismo priista, a ese nacionalismo priista combinado todavía con el neoliberalismo que ya tenía una presencia considerable en el poder con Miguel de la Madrid Hurtado y particularmente con su subsecretario de Programación y Presupuesto, Carlos Eñas de Gortari, quien después se convirtió en candidato y presidente de la República con un enorme fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bueno, Maquio tiene dos hijos metidos en la política. Tatiana Cloutier, quien ha formado parte de los gobiernos de Morena, primero con Andrés Manuel López Obrador, siendo su vocera en la campaña, su coordinadora de campaña en el 2018, después secretaria de Economía y ahora con Claudia Sheinbaum, donde también jugó un papel como vocera en algunos aspectos y en la actualidad teniendo ya responsabilidades en el gabinete ampliado. Y por el otro lado, su hermano, Manuel Cloutier, quien es una figura política importante en Sinaloa, quien ha decidido mantener los pasos precisamente de su padre, es decir, de parte de la derecha conservadora, más cercana a la ideología por parte de Ricardo Salinas Pliego, incluso en los conceptos libertarios. Sí, Tatiana Cloutier no es una mujer de izquierda, ni mucho menos, es una mujer cercana incluso a Alfonso Romo, por ejemplo, pero son los dos hermanos que continúan ahí, involucrados. Y de los dos, la que más ha aportado en un momento dado a la transformación social ha sido Tatiana Cloutier, aún y como secretaria de Economía, desde mi punto de vista, fue muy cuestionable el papel que ejerció por el tema del litio.
Ahí para mí siempre será una mancha en el trabajo de Tatiana Cloutier. Eh, Hay más dinastías, los Murat, por ejemplo, quienes convirtieron a Oaxaca en su feudo, y un feudo en el cual la pobreza fue la base de la riqueza de estos personajes y de otros caciques políticos. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de los Yunes, ¿no? Miguel Ángel Yunes a todas fuerzas, con toda intención y a fuerzas, quería que sus vástagos, ajá, se convirtieran en sus sucesores. Uno de ellos, por supuesto, compitió ahora por la gubernatura de Veracruz, siendo derrotado de manera contundente por Rocío Nale. Sin embargo, ¿con qué cara los Yunes se pueden atrever a ofrecerse como opción política cuando el patriarca está señalado de proteger redes pederastas e incluso de participar en esas actividades bestiales y deleznables? Todo ello en el libro de Lidia Cacho, de los demonios del, del Edén. Intentó heredarle la gubernatura, por supuesto, a su hija. ¿Qué pasó en Puebla, donde Rafael Moreno Valle, de plano, le heredó la gubernatura a la esposa, en un ejercicio monárquico desde el Partido Acción Nacional que tenía como proyecto llevar a Moreno Valle a la candidatura presidencial? Actos de nepotismo que lamentablemente se generalizan, que como dice, por supuesto, el maestro Aldo Fabián Hernández, muestran de manera clara la corrupción política en el sentido más general, en donde el cargo se piensa como parte del patrimonio, como conquista ganada a lo que no se puede renunciar. ¿Recuerda a la hija de Manlio Fabio Beltrones, que también está involucrada directamente en el poder legislativo hasta hace poco y cuyo esposo también aparecía como figura del Partido Verde Ecologista de México, y que incluso cuando Beltrones tenía más poder en la política mexicana, se llegó a hablar de la posibilidad de candidatear a este personaje hacia la presidencia también de la República? Por supuesto que también en Morena hay dinastías políticas, y es muy importante, muy, pero muy importante que hagamos una aclaración aquí. No se trata de cargarle los pecados del hijo, del padre al hijo. No, se trata de discernir quiénes sí aportan y quiénes no aportan, quienes se pueden convertir en verdaderos baluartes de la democracia, y que sean familias que realmente tuvieron un compromiso con los que menos tienen y con un cambio en el país y con la justicia social, y quienes hicieron de la política un verdadero negocio. Vea usted el caso de Roberto Madrazo Pintado, un hombre que también sus hijos intentaron entrar a la política, finalmente no lo hicieron, y entonces tomaron la política como parte de sus ganancias. En el caso de Morena, por supuesto, está la familia de Luis Alcalde, que seguramente varios de ustedes ya se estarían preguntando. Está Berta Luján, está Luis Alcalde, está su padre, Arturo Alcalde, que es un abogado laborista, pero hasta el momento Berta Luján ha sido una persona que ha aportado mucho más a la izquierda de lo que le ha quitado. Una mujer que se ha caracterizado por buscar siempre una conformación de un país de izquierda como tal, y que ha estado del lado de López Obrador en las luchas importantes en la materia. Luis Alcalde fue una buena secretaria de Gobernación, fue una buena secretaria del Trabajo. Cierto, hay pendientes, hay cosas que mejorar, hay cosas que madurar, y que debido a su juventud tendrá que irlas aprendiendo y asumiendo, sobre todo cuando es la persona que más suena para la dirigencia nacional de Morena. A mí me parece que esa será la gran diferencia. ¿Qué haces con esa dinastía política? Porque las dinastías políticas, hasta el momento, que han surgido del PAN y del PRI, para lo único que han utilizado la política es para saquear al país, para enriquecerse de manera individual. Por eso es muy importante siempre en la batalla cultural que ha iniciado ya de unos años para acá, señalar, desnudar la dominación, la corrupción política, que debe de escandalizarnos en todos los aspectos, que debe de ser inaceptable, provenga de donde provenga, porque ese aura del poder que entrañan ciertas familias, como bien lo dijo el maestro Hernández, es un espejismo, es un espejismo.
No son los más capaces ni son los más brillantes. Su poder emana esencialmente, como toda dinastía, de la corrupción. O usted me dirá que Alejandro Murat fue un buen gobernador, por ejemplo, de Oaxaca, o que este joven Luis Calderón tiene talento para la política, tiene talento para el liderazgo, tiene capacidad para lo mismo, cuando es un personaje, con todo respeto, berrinchudo en sus reacciones, cuando es un personaje que constantemente cae en el absurdo de hablar con el estómago, cuando es un personaje que juega de esta forma sin entender, aceptar y reconocer lo que significó el sexenio de su padre para la gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Porque Luis Felipe Calderón, que quiere, por supuesto, seguir los pasos de su padre, lo primero que tendría que reconocer son los errores que éste cometió. Pero ¿cómo los va a reconocer si para ellos son medallas de honor? Porque a final de cuentas cumplieron con las órdenes de los Estados Unidos. Son personajes que no tienen patria. ¿Cómo podría uno pensar que Luis Felipe Calderón será un buen político cuando se vanagloria de lucho por el padre y la madre, que si algo los caracterizó fue ese poco amor a México y ese enorme amor al dinero y esa enorme, pero enorme defensa a los intereses de una nación extranjera como los Estados Unidos de Norteamérica? Y por supuesto, no crean que se me olvidó, Luis Colosio. Luis Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, que fue alcalde de Monterrey, que algunos incluso quisieron candidatear para estas elecciones a la presidencia de la República, por lo menos tuvo la vergüenza de decir no, no voy por ahí, no, pero que ahora se ha puesto la meta de llegar en el 2030 y que ha querido jugar el papel de progre, el papel de conciliador, el papel del hombre que lleva la palabra de la paz a todos lados, cuando en realidad Luis Colosio lo que ha demostrado es un muy poca capacidad para gobernar, muy poca capacidad para administrar, muy poca capacidad realmente para desarrollar acuerdos incluso. Es un personaje al que van a inflar en los próximos años, acuérdese de mí, porque a final de cuentas representa ciertos intereses tanto en el norte como en el centro de nuestro país. Y van a tratar de explotar al máximo la novela del padre, ese héroe asesinado, cuando en realidad su padre, Luis Colosio, Luis Donaldo Colosio, era otro priista, el cual fue asesinado por el poder, el mismo poder que lo prohijó, el mismo poder que lo creó y que al reventar las cúpulas del mismo, determinaron que él no podía seguir en la contienda presidencial, pero no iba a cambiar absolutamente nada, como su hijo, que puede hablar mucho, puede prometer mucho, pero que es parte de ese neoliberalismo progresista, el cual pinta las paredes, resana por ahí, cambia la ventana, pero jamás lo verás cambiar la tubería, jamás lo verás cambiar los ladrillos, porque está muy cómodo con todo ese maquillaje. Son parte de las dinastías políticas. ¿Ustedes de cuáles se acuerdan? También, por supuesto, platíquenlas, por supuesto. Bueno, está el caso también de los Monreal. Los Monreal que sin duda alguna son la parte oscura de la izquierda o de la llamada izquierda monrealista, con gobernadores que han hundido a Zacatecas en la violencia, que han hundido a Zacatecas en la desesperanza, que han hundido a Zacatecas en la tragedia. Un David Monreal que ha sido verdaderamente lamentable y patética su actuación. Un Saúl Monreal que en definitiva lo mejor que puede hacer es retirarse de la política por tantos cadáveres en el closet. Y un Ricardo Monreal que por supuesto no se creyó en algún momento que podía ser presidente de la República sin entender que la presidencia ya no se otorga por dedazo, que se tiene que ganar con el compromiso a la sociedad, algo que Ricardo Monreal no tiene, pero que desde el Senado de la República mostró perfectamente cómo la soberbia puede entorpecer al cerebro más inteligente o al personaje más experimentado o más colmilludo, porque la soberbia te lleva a creer o pensar que tú eres el Senado de la República, que tú llegaste ahí por tu linda cara, sin entender que llegaste por un movimiento que te exige tomar determinaciones a final del mismo. Y aún así nos querían dilgar a Katy Monreal. No porque Alexandra Rojo de la Vega sea mejor, pero estamos hablando ahorita de los Monreal. Katy Monreal que, sin ningún tipo de expertise, la querían poner al frente de una alcaldía
con tantos problemas como es la Cuauhtémoc, nada más porque papi así lo había determinado. ¿Qué otras dinastías se acuerdan? Compártanlo. Pulgar arriba, por supuesto. Déjenos su comentario. Pues comenten y compartan el video, perdón. Lo repetimos, ¿les parece bien? A ver, uno, vean el video. Dos, coméntenlo. Tres, compártanlo. Cuatro, suscríbanse. Cinco, si tienen posibilidad, super chat, super gracias o únanse al canal. Ya sin tantas trabadas, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.